Cuando nosotros queremos identificar el comportamiento de esta población, lo más fácil, lo más económico y lo más práctico es hacer un muestreo. Entonces, ese muestreo consiste en seleccionar en forma aleatoria algunos elementos de esa población y conformar algo que llamamos la muestra. Y en esa muestra nosotros identificamos algunos estimadores puntuales. Esos estimadores puntuales son medidas que ayudan a identificar aquellas medidas poblacionales. Estas medidas que se toman en la muestra reciben el nombre de estadísticos. Entonces aquí mencionamos por lo menos dos. El promedio de la muestra, que se simboliza con X barra, es un estimador puntual del promedio de la población. Me ayuda a estimar el promedio de la población. Y la desviación estándar de la muestra, simbolizada con S mayúscula, es un estimador puntual del parámetro sigma, o sea, el desviación estándar de la población. Estos estadísticos, o sea, las medidas que tomamos en la muestra, pues son valores conocidos, porque al tener pocas cantidades, pocos datos, entonces ya es más fácil mirar el comportamiento, las tendencias, los patrones. Y esos comportamientos, tendencias o patrones son los que me ayudan a hacer inferencia del comportamiento, tendencias y patrones de la población. Y para eso tenemos que acudir a algunas distribuciones de probabilidad. Cada distribución de probabilidad me da una característica, un comportamiento diferente en las poblaciones. Entonces, dependiendo las variables que nosotros estemos usando o que estemos identificando dentro de un problema particular, dentro de un experimento estadístico, dependiendo la variable, nosotros usamos una distribución. Si las variables son discretas, entonces utilizamos distribuciones discretas. Entonces podemos utilizar la distribución binomial, que en R la función binomial es binom, la distribución de Poisson, que en R sería POIS, la distribución geométrica geom, hipergeométrica hiper, binomial negativa n binom. Bueno, y si la variable con la que estamos trabajando es una variable continua, entonces las distribuciones son estas y esta sería su función respectiva en R. La distribución uniforme, la distribución normal, distribución t-student y la distribución de Fisher. La distribución chi cuadrado, exponencial, gamma, Weibull y W de Wilcoxon. Vamos entonces a profundizar con la distribución normal en el uso del R. Ahora, lo que veamos con la distribución normal es lo mismo que se puede hacer con cualquier otra distribución, con algunas características particulares, pero ya esas características particulares corresponden ya al estudio que cada uno de ustedes haga, ¿de acuerdo? Entonces hoy vamos a enfocarnos en esta, la distribución normal. Para la inferencia estadística, estas son las 4 principales. ¿Qué requiere la distribución normal? La distribución normal requiere 2 parámetros que por lo general se consideran desconocidos, pero cuando nosotros tenemos una distribución normal estandarizada, el promedio es 0 y la desviación estándar 1. Se utiliza cuando queremos hacer inferencia de medias. Se utiliza cuando el tamaño de la muestra es mayor o igual a 30. La distribución t-student tiene la misma forma de la distribución normal. Incluso la distribución t-student es una distribución normal. Se utiliza para cuando tenemos poblaciones inferiores a 30 datos, o sea, la distribución normal para muestras de 30 datos o más, y la distribución t-student se utiliza cuando tenemos menos de 30 datos. Y también sirve para hacer inferencia de medias, pero tenemos que hacer una corrección por los errores que se pueden generar debido a la poca cantidad de datos, dado que son menos de 30 datos. Entonces esa corrección se hace con algo que se llama grados de libertad, GL. Los grados de libertad está dado por el tamaño de la muestra menos 1.
en algunos textos los grados de libertad los simbolizan con la letra V. El chi cuadrado sirve para hacer inferencia estadística poblacional, pero de varianza, ya no de medias, sino de varianza. Si yo quiero estimar la varianza de una población, entonces ya utilizamos esta distribución, la del chi cuadrado. Y también acá podemos trabajar con cualquier cantidad de datos. Puede ser menos de 30 o más de 30, no interesa. Aquí no interesa la cantidad de datos, sino lo que interesa son los grados de libertad. Y los grados de libertad tienen el mismo concepto que en la distribución T. Es la cantidad, el tamaño de la muestra menos 1. La otra distribución es la distribución F de Fisherman, o también llamada F de Fisher. Esta distribución sirve para hacer inferencias de comparación de varianzas. Cuando yo tengo dos grupos y yo quiero comparar cuál de los dos grupos tiene mayor variabilidad, cuál de los dos tiene mayor dispersión en su comportamiento. Entonces, para hacer esas comparaciones utilizamos F de Fisher. El chi cuadrado es solamente cuando yo tengo un solo grupo y quiero identificar cómo es su dispersión a nivel de población. ¿Bien? ¿Cuáles son los parámetros en la F de Fisher? También son grados de libertad. Entonces tenemos los grados de libertad para el grupo 1, que sería el tamaño de la muestra 1 menos 1, y los grados de libertad del otro grupo, del grupo 2, que sería el tamaño de la muestra menos 1. Ahora, el tamaño de la muestra del primer grupo no necesariamente tiene que ser igual al tamaño del segundo grupo. Pueden ser diferentes. En términos generales, para trabajar distribuciones de probabilidad en R, todas esas funciones se pueden hacer varias cosas. Para cada distribución, R dispone de 4 funciones adicionales. Se puede acceder a cada una de ellas simplemente precediendo el nombre de la distribución que figura en la tabla que les mostré hace un momento, precediendo con las siguientes letras. Una de las letras que se puede colocar antes de la distribución es la D. La D es para cálculo de probabilidad en un valor X, es decir, yo voy a dar un valor X y para ese valor X obtengo una probabilidad determinada con esa distribución. La D también es conocida como probabilidad de densidad. La P es para calcular la probabilidad acumulada, es decir, cuando yo quiero hallar ya no la probabilidad en un punto específico, sino la probabilidad de un área. Ya el área puede ser que esté por debajo de un límite o el área que esté por encima de un límite, pero debajo de una curva. Entonces, a eso le llamamos probabilidad acumulada. La Q, al anteceder la Q, lo que me genera es el límite de probabilidad. Cuando yo conozco el área bajo la curva, es decir, conozco la probabilidad, pero no conozco el límite, esta función Q me ayuda a calcular el límite de la probabilidad siempre y cuando sea una probabilidad acumulada. Y cuando yo antecedo el R a cualquier distribución, lo que hace este R es generarme números random, números aleatorios con esa distribución. Vamos a ver esto en una gráfica. ¿Cuál es la densidad normal cuando X es 0? Entonces noten que aquí yo tengo el valor de 0. Cuando X toma el valor de 0 me dice, la probabilidad es tanto, es 0.3989. Entonces el dNOR me calcula la probabilidad para un valor de X. Para cada valor de X me genera un valor de P. ¿Listo? El P-NOR, noten el P-NOR, también requiere un límite. Entonces el límite hasta donde me va a acumular la probabilidad. Entonces aquí yo le estoy dando también el límite de X igual 0. Si yo le doy P-NOR, ya no dNOR, sino P-NOR, ya el P-NOR me está calculando es toda esta área sombreada que está aquí en verde. Esta área en verde sería la probabilidad acumulada. Entonces, la probabilidad desde el punto mínimo hasta este valor 0 me dice que es del 50%. La otra es cuando yo antecedo el Q-norm. El Q-norm, ¿qué necesito para el Q-norm? Yo necesito conocer la probabilidad acumulada.
si yo conozco la probabilidad acumulada, pero no conozco el límite, entonces la función me genera el valor del límite. Entonces aquí está diciéndome, calcule QNorm, calcúleme el límite cuando la probabilidad acumulada es 0.5. O sea, yo sé que esta probabilidad es 0.5. Entonces, ¿cuál es el límite? Entonces me dice, el límite, si la probabilidad acumulada a la izquierda es del 50%, ese límite es 0. O sea, me está marcando este límite que está acá. Entonces aquí tenemos las tres primeras. Y el RNOR en realidad lo que me está generando son números aleatorios. Esta descripción aquí es exactamente igual para todas las demás distribuciones, sea una distribución exponencial, sea una distribución chi cuadrado, una distribución t-student, o una distribución discreta como una distribución binomial, una distribución de Poisson, una distribución hipergeométrica. Vamos a ver otro ejemplo con una distribución exponencial. Noten, aquí ya no es la distribución normal, es la distribución exponencial. La función exponencial es exp. Pero, ¿qué pasa cuando a exp, a la función x, le anteponemos estas funciones? Si le antepongo el d, ¿qué es lo que hace? Es la densidad de probabilidad. Me calcula la probabilidad para un valor x específico. La densidad exponencial cuando x es 2. Entonces, cuando x es 2, esta probabilidad aquí, este puntico, este punto negro de acá, tiene una probabilidad de 0.13. Entonces, noten que me generaría aquí en el eje Y un punto 13, está antes del punto 20, ¿cierto? Este es el eje de las probabilidades y este es el eje de las X. Para cada X, ¿cuáles son las probabilidades? Y me dice que para este valor de 2, la probabilidad en el eje Y es 0.13. Eso es la distribución de densidad exponencial. Ahora, ¿qué pasa si en vez de D le anteponemos la P? Entonces, la P lo que hace es calcular la probabilidad acumulada cuando yo conozco el límite. Entonces, me está diciendo cuál es la probabilidad acumulada para una distribución exponencial cuando el límite es de 2. Entonces el límite es esta línea. Si este límite es el 2, esta zona sombreada, ¿qué probabilidad tiene en esta distribución exponencial? Me está diciendo que esa probabilidad es 0.86, o sea, el 86%. La otra es cuando le anteponemos la Q. Entonces al exponencial, a la función exponencial, le anteponemos la Q, entonces quedaría QEXP. Pero entonces el QEXP es para identificar el límite de confianza, el límite de probabilidad, perdón. Entonces, el límite es cuando yo no conozco. ¿Qué pasa si yo no conozco este límite? Bueno, si yo no conozco el límite, ¿qué necesito conocer? Si necesito conocer el área sombreada. Bueno, entonces me dice que halle el límite de confianza si la probabilidad es de 0.86. La probabilidad es 0.86, entonces el límite de probabilidad me está diciendo que es 2. Me está generando el 2, que es este punto aquí. Listo, entonces ahí tenemos ilustrado cómo se representan o cómo funcionan la D, la P y la Q en las distribuciones de probabilidad. Y la R es lo mismo, simula números aleatorios. Entonces, ¿cuál es la sintaxis de la función de norm? Vamos a generar esta sintaxis en R. Entonces voy a abrir el R. Aquí ya tengo el script, ya lo tengo listo. Entonces, primer paso es aprender sobre la distribución normal, ¿cierto? Entonces acá en el script, cuando yo escribo interrogación de norm, entonces esto ¿qué es lo que hace? Al ejecutarlo, me lleva y me genera todo el paquete de ayudas de la distribución normal. Me dice que la distribución normal necesita dos parámetros, uno que es la media, mean, y la desviación estándar, que es SD, media y desviación estándar. Esos son los dos parámetros que necesita, ¿verdad? ¿Qué más me dice? Me dice que tenemos
4 usos para la distribución normal, anteponiendo la D, anteponiendo la P, anteponiendo la Q o anteponiendo la R. Ya explicamos eso. Este asunto van a tener que leerlo y estudiarlo. Aquí, primero que todo, aparecen los parámetros necesarios para ejecutar la función de norm. Entonces me dice que para dnorm necesita un valor de X, es decir, necesitamos darle un valor de la variable. Si la distribución normal es estándar, esto lo dejamos por defecto, él ya coloca el 0 para el promedio o la media, coloca el 1 para la desviación estándar y log, o sea, la distribución logarítmica me dice que no la va a utilizar, que la distribución no es logarítmica, entonces dice que es falso. Si yo coloco true, entonces quiere decir que él me va a hallar el logaritmo de los datos y me da unos resultados, pero logarítmicos. Eso lo vamos a trabajar después cuando queramos normalizar algunas funciones, ¿de acuerdo? En este momento nos interesa entonces trabajar estos 3 primeros. Ahora, cuando la distribución no es estándar, entonces yo le puedo dar el valor del promedio, el valor que quiera, dependiendo del caso que esté trabajando. Y la desviación estándar yo también la puedo cambiar por el valor que quiera. Él por defecto me lo coloca como si la distribución fuera estándar. Aquí más abajo me explica cada uno de los argumentos. En algunas ocasiones se utiliza X, otras se utiliza Q, otras se utiliza P, otras utiliza N. La Q y la X, ¿qué representan? Representan valores de la variable aleatoria. La P, ¿qué significa? Es un vector de probabilidad, o sea, en este caso, cuando voy a trabajar P, es porque conozco la probabilidad. Y la N, número de observaciones. Es decir, si yo quiero hallar números aleatorios, si yo escribo entonces cuántos números aleatorios quiere, entonces aquí escribo la cantidad de números aleatorios que requiero. Mean, ¿qué significa? A significa que son medias. SD, desviación estándar. Standard deviation. Lower tail, o sea, como decir cola inferior. Cola inferior. Cuando yo le digo true, quiere decir que me va a calcular el área a la izquierda por la cola inferior. Si yo le digo false, a la cola inferior le digo false, es decir, le digo falso a la cola inferior, entonces no me va a calcular la cola izquierda, sino me calcula la cola derecha. Esto es para que lo estudien. Entonces, el primer aspecto es ver la ayuda. Ahora, en R se puede hacer uso de la función denorm para calcular la función de densidad normal de parámetros mu y sigma. Mu es el promedio y sigma es la desviación estándar para cualquier valor de X. Entonces vamos a hacer un ejemplo de cómo utilizar el denorm. Crear la función de densidad de probabilidad normal para 10 números entre -4 y 6, con media 1 y desviación estándar. Mira, algunas ocasiones le llaman desviación típica, pero es la misma desviación estándar, ¿ok? Que tengan en promedio 1 y que tengan una desviación típica de 3. Entonces, primero que todo, tenemos que generar esos números. Entonces vamos a generar, a utilizar esa función secuencias para que genere esos 10 números en este rango. Vamos a guardarlos en una variable y esa variable la vamos a llamar X. Entonces, ¿cómo quedaría? A la variable X le voy a asignar la secuencia. ¿Qué secuencia? A los valores que están entre -4 y 6. Y length, recuerdan que length es para generar cantidad de datos en un rango. Entonces le digo length igual 10, o sea, 10 valores, incluyendo el -4 y el 6. Entonces, si lo ejecutamos, yo me puedo posicionar el mouse al inicio o al final. Si me coloco al inicio o al final no hay problema. Y oprimo Control Enter o es lo mismo que oprimir el Run. Control Enter y ya me generó en la consola. Noten que me dice que ya se ejecutó esa variable. ¿Cómo verifico que esa variable se haya ejecutado? Hay dos comprobaciones. Una que ya está en la consola. Y la segunda es que en el environment ya también aparece la variable. Entonces yo puedo ejecutar X, selecciono la X
y le digo correr, run. Y notemos que acá en la consola ya tengo los 10 valores, menos 4, menos 2,88, menos 1,77, 10 valores. El último es el 6. En el ejercicio, ¿qué nos decía? Vamos a leer el ejercicio. En el ejercicio nos dice crear una función de densidad de probabilidad para 10 números, que ya tenemos los 10 valores en la variable, entre menos 4 y 6, que tenga una media, o sea, que el promedio sea 1 y que la desviación típica o desviación estándar sea 3. O sea, tengo que escribir la distribución normal. ¿Qué escribo entonces? De nor, porque me están pidiendo la distribución de densidad. Densidad normal para cada uno de los valores de X. Coloco los valores de X, coloco el promedio. Promedio igual 1 y desviación estándar igual 3. Ahora, si yo quiero, escribo este título o si quiero lo quito. Si yo lo quito, el R igual va a identificar que este segundo número va a ser un promedio y que este tercer número es una desviación estándar, porque esa es la estructura que tiene en la instrucción. Seleccionamos esto y vamos a correr ahora la distribución normal. Entonces ya me está dando las probabilidades. Note que la primera probabilidad es 0.033, o sea, que daría 0.33%. Quiere decir que para la probabilidad de que ocurra el menos 4 es 0.33. La probabilidad de que ocurra menos 2.88 es menos es 0.57. La probabilidad de que ocurra menos 1.77 es 0.086. La probabilidad, así sucesivamente. Noten ustedes qué sucede con las probabilidades a medida que aumenta el número de X. El valor de X, el menos 4, es la probabilidad más bajita, pero a medida que aumenta el valor de X, menos 2.8, la probabilidad aumentó a 0.57. Para menos 1.77 aumentó a 0.86. Para menos 0.6 aumentó la probabilidad a 0.11. Para una probabilidad de 0.40, para un valor de X, perdón, de 0.44, la probabilidad es de 0.13. ¿Ya? Para un valor de X de 0.55, resulta que la probabilidad es exactamente igual a la anterior, 0.1377. Parecería que aquí empieza la probabilidad de aumentar, aumentar, aumentar y llegaría, parece que se estancara en 0.13, ¿cierto? Pero noten cuando ya empieza a aumentar cada vez más el valor de X. Ahora, para 2.66, ¿qué sucede con la probabilidad? Disminuyó. Para 3.77, ¿qué pasa? Ya pasó de 0.11 a 0.08. Disminuyó otra vez. Para 4.88 disminuyó otra vez. O sea que parece que la probabilidad aumenta y después empieza a disminuir después de la sexta posición. Pero ¿qué pasa si ahora yo quiero ver esto en forma gráfica? Aquí lo vimos en forma analítica. Como vamos a graficar, vamos a ver cómo funciona esta función, cómo trabaja la función plot. Entonces, interrogación plot y ejecuto eso y ya me lleva acá a las ayudas y le digo, para graficar, hacer una gráfica genérica con valores XY, selecciono esto y ya me está diciendo cómo trabajar el plot. Y me hace una descripción, me dice, para trabajar el plot, para hacer una gráfica, necesita primero valores de X y para cada valor de X necesito un valor de Y. Después de la coma aparecen puntos suspensivos, quiere decir que ahí yo puedo colocar más argumentos para hacer de pronto mejoras en la gráfica. Pero entonces requiere valores básicos, necesito valores de X y valores de Y. Yo ya tengo generados los valores de X, que serían estos. ¿Cuáles serían los valores de Y? Los valores de Y serían estas distribuciones de probabilidad. Para cada X hay un valor Y, o sea, una probabilidad. Entonces, ya tenemos esos valores, el valor de X, pero necesitamos, así como yo guardé los valores de X en la variable X,
necesito guardar las densidades de probabilidad en una variable que llame y. Y esa es la que generamos aquí. En la variable y voy a guardar las distribuciones de densidad para cada valor de x, con promedio 1 y desviación estándar 3. Entonces guardemos esto en la variable y. Ejecuto esa instrucción y ya me quedó los valores de y almacenados para cada valor de x. Ahora, ejecutemos esto. Me dice que plot necesita x y necesita y. Entonces, escribo plot, la función plot, abro paréntesis, coloco la variable x. ¿Por qué coloco x? Porque yo ya generé la secuencia x, mírela. X son todos estos valores. Y me dice, coloque también y. Ah, pero yo generé esa variable que le llamé y. Y aquí en y están todos los valores de y, serían todos los valores de distribuciones de probabilidad, que son estos. Pero los coloco ambos en la gráfica plot XY. Ahora, ¿qué es lo que colocamos en los puntos suspensivos? Noten, en los puntos suspensivos yo puedo colocar cosas para visualizar en la gráfica. Una de las cosas que yo puedo colocar es el tipo de señalización. El tipo de señalización, si coloco P entre comillas, entonces estaríamos trazando la gráfica con una serie de puntos, o L para trazar líneas, o B para trazar puntos y líneas al mismo tiempo, C para trabajar líneas, o sea, intercalando líneas, puntos. La O para colocar líneas y sobre la línea colocar puntos. La H para colocar histogramas. Entonces aquí podemos utilizar este type. ¿Y cuáles son los tipos que podemos utilizar para señalar la gráfica? Con esto. Vamos a trabajar con este P. O sea, vamos a hacer la gráfica con qué tipo de señalización? Con puntos, points. Ok. ¿Eso dónde lo colocamos? Esos son los otros argumentos que los colocamos acá en los puntos suspensivos. Y hay otros argumentos, como por ejemplo, quiero colocar el título de la gráfica, quiero colocar un subtítulo, quiero colocar un título al eje, el eje X, quiero colocarle un título para el eje y ahí aparecen otros argumentos, ¿de acuerdo? Entonces, esos son los que coloqué acá, notemos. Entonces, coloqué el eje X, coloqué las entradas de X y las entradas de Y. Y coloqué el XLab. ¿Qué es el XLab? Es para ponerle un título al eje X. ¿Y cómo voy a llamar al eje X? Dentro de comillas escribo valores de X. Coma. ¿Qué otro argumento necesitamos? El YLab. Ah, entonces el YLab es para colocar el título en el eje Y. ¿Qué vamos a colocar en el eje Y? Dentro de comillas, el título que vamos a colocar es probabilidad. Otro argumento importante es este, LWD. ¿Para qué es LWD? Es para decir qué tan intenso o qué tan gruesa sea la línea o el punto que yo voy a colocar. Si coloco 1, estoy diciendo que es el más tenue. Pero si yo coloco un 5, eso me va a generar un punto muy grueso. ¿De acuerdo? O sea, entre más grande sea el LWD, más grueso va a ser el punto con el que se señala la probabilidad. Coloquemos un 1 y después hacemos cambios. Y otro parámetro es que yo también puedo colocar col, o sea, color. Que el color sea en este caso azul. Esta sería la instrucción de la gráfica. Voy a graficar y noten lo que va a pasar acá al lado derecho. Y noten que ya me generó la gráfica. Noten, me generó puntos. Voy a ampliar esto. Ahí me está mostrando un comportamiento normal. Y aplicamos ¿qué distribución? Distribución de densidad, de norm. Entonces, si ustedes se dan cuenta, el de norm requiere un valor de X y para ese valor de X calcula la probabilidad puntual de ese valor. ¿Bien? Ok, vamos entonces a hacer cambios en esta gráfica. Notemos el LWD, que era 1. ¿Qué pasa si yo le coloco un 5? Ahí notemos esta, bueno, nos cerremos esto y veámosla acá, en este lado. LWD es 5 y ahora voy a ejecutar. Ejecutemos y miren lo que pasa. Si noten los puntos, ahora son muy gruesos. El LWD es como es un número que indica qué tan gruesa quiero la línea de trazado.
Ahora, ¿qué pasa si yo quiero trazar una gráfica encima de otra? Primero debo empezar con plot, que fue la que acabamos de hacer. Hay otra gráfica que es lines. Lines hace lo mismo que plot, pero me va a dibujar líneas, no me va a dibujar puntos, sino líneas. Pero requiere igual, para trabajar líneas yo requiero las coordenadas de X y las coordenadas de Y. Y él lo que va a hacer es unirme un punto con otro por medio de líneas. ¿Ok? ¿De qué color la quiero? Ah, la quiero de color naranja. Aquí lo que estoy diciendo es que la quiero de color naranja. ¿Y de qué grosor la quiero? Tipo 2. Entonces, si la corro, run, noten que ahí me generó fue la línea y me generó una gráfica encima de la otra. Prácticamente eso fue lo que hizo. Bien. Ahora, esta línea, yo también lo hubiera podido cambiar el tipo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si aquí antes de XLab, aquí antes de XLab, yo escribo type, míralo aquí, type. Y en type coloquemos no puntos, sino líneas. Entonces escribo comillas y la L. Y la L. Ojo, voy a borrar la gráfica. Voy a borrar esta. Esa gráfica la borré. Y voy a volver a correrla. Y noten que al correrla ya no me va a dibujar los puntos, sino me va a dibujar la línea. Noten que ahora me dibujó la línea. ¿Sí? Ahora, ¿qué tal si no es una línea, sino una H? Si coloco una H, vamos a help para ver cuáles son los tipos. Aquí me dice que los tipos type, si lo notan, type, puede ser P, puntos, L, líneas. B sería ambos. Coloquemos B para ver qué pasaría si coloco B y ejecutemos. B, entonces ambos sería intercalados, líneas y puntos. Listo. ¿Qué otra tiene? Help, ahí dice que otro sería la H. Si colocamos la H y corremos, histograma. Entonces son líneas. Me muestra la altura de la probabilidad. Listo. Bueno, entonces ahí noten que todo está aquí en help. Y aquí podemos sacar los argumentos que necesitamos. Bueno, dejémoslo punto como lo teníamos originalmente. Bueno, aquí cuando yo no coloco type, en plot, cuando yo no coloco type, él por defecto coloca puntos. Por defecto. O sea, ya me genera los puntos. Ahí tenemos la gráfica otra vez. Bien. Y generemos esta otra que son las líneas. Estas son dos instrucciones. El plot y el line son dos instrucciones que debo utilizar si yo quiero hacer una gráfica encima de otra o dos gráficas en un mismo lienzo. Hay otro ejemplo, hay otro ejercicio. El ejercicio dice, trazar la gráfica de puntos de dos distribuciones con igual media, que la media sea 3 y diferente desviación estándar. Una desviación estándar de 1 que me la va a colocar azul y una desviación estándar de 2 que me la va a colocar roja. Entonces vamos para la primera gráfica. Como voy a trazar la gráfica con media 3 y desviación estándar 1, necesito en la gráfica plot los valores de X. Ya generamos los valores de X. ¿Cierto? 10 valores de X. Pero ahora los valores de Y. Aquí yo no llamé la variable Y porque voy a hacer cambios en el promedio y en la desviación estándar. Entonces lo que hice fue generar la distribución de densidad normal de cada valor de X, que tenga un promedio 3 y una desviación estándar 1. Entonces, para cada valor de X, voy a generar la distribución normal con promedio 3 y desviación estándar 1. Estoy diciendo el type, ¿qué tipo de gráfica quiero? El tipo es P, punto. YLIM, esta no la habíamos utilizado, pero ¿qué es el YLIM? El YLIM es para decirme la escala del eje Y. Me está diciendo que el valor mínimo sea 0 y que el valor máximo sea 0.5. O sea, el límite aquí mínimo 0. Y acá el máximo que no sea el 12%, sino el 50%, o sea, 0.5. Y el XLIM me calcula los límites del eje X. ¿Qué le estoy diciendo a X? Hombre, trabájeme el eje X no entre -4 y 6,
sino entre -2 y 6. YLab, no coloque probabilidad en la palabra completa, sino coloque prop, solamente prop. El LWD, o sea, qué tan gruesa quiero el punto, le voy a decir que 2. Y que el color de ese punto sea de color azul. Listo, corrámoslo para que me genere esa gráfica de distribuciones de densidad, pero que tengan un promedio de 3 y una desviación estándar de 1. Me coloco al inicio de la función y le digo correr. Y noten, aquí me generó 10 datos. No se ve muy claro porque la distribución normal no se ve muy clara porque son muy poquitos datos. ¿Sí se dan cuenta? Por esa razón es que yo decía, vamos a aumentarle acá al X, no le coloquemos 10 datos, voy a colocar 20, porque con 10 datos se ve así. Entonces voy a colocar 20 y voy a guardar la variable X otra vez. Ya quedó la variable X, pero con 20 datos. Y voy a volver a correr esta gráfica, pero con los 20 datos, porque X tiene 20 datos ya. Si la vuelvo y la corro, noten cómo se ve mejor perfilada, ¿sí ven? En la escala va del -2 al 6, que era lo que pedíamos, en el eje X. Y en el eje Y iría desde 0 hasta 0.5, que sería aquí. Que eso sería el Y-lim y el X-lim. Vamos a hacer lo mismo, otra gráfica que tiene el mismo promedio, pero la desviación típica, la desviación estándar ya no es 1, sino 2. Entonces, ya no hacemos, como voy a hacer una gráfica encima de este mismo lienzo, ya no utilizo plot, sino ahora utilizo line para que me genere una gráfica encima de la otra. Entonces, para cada valor de X, ya los tengo almacenados los 20 datos. Para cada valor de X, genéreme el valor de Y, o sea, la distribución de densidad normal, el D-norm. Para cada valor de X, genéreme ese D-norm, pero que tenga promedio 3, o sea, el promedio va a ser el mismo, pero la desviación estándar es 2. El SD es 2. ¿Qué tipo de gráfica quiero? No quiero que me trace línea. Entonces aquí en type le debo decir, colóqueme punto, point. Que el color no sea azul, sino que esta me la coloque de color rojo. Que el punto no sea tan grueso, sino que sea más delgadito. 1. No, el LTY, no, este está sobrando aquí. El LWD, que sea 2. Corramos eso. Y noten que aquí ya me generó la otra gráfica encima de la gráfica anterior y podemos ver podemos comparar ambos comportamientos. En la gráfica azul, la desviación estándar es 1, están más próximos los números al promedio 3. En cambio, en esta roja hay mayor desviación estándar, hay más separación de los puntos, está más abierta la curva, más separados del promedio de 3. ¿Ok? Esta misma gráfica, ¿qué pasa si hagamos cambios? ¿Qué pasa si en vez de P en type, en vez de P colocamos H? Hagamos la misma gráfica, pero entonces cambiemos el type por H. Corramos esta y ahí miren cómo quedó como histograma. Y corramos la otra. Ahí quedamos las dos gráficas una sobre la otra, pero como histogramas. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa si no las quiero como histogramas, sino como líneas? Las mismas gráficas. Pero entonces lo único que hago es cambiar el type. Lo cambio por L. Entonces, corramos la primera. Ya anoten, ahí quedó la primera como línea y la segunda también como línea. Pero ahora quiero trabajar el P-norm. ¿Ok? La función P-norm es la distribución acumulada, dando el límite. Para la distribución normal, si yo quiero anteponer la letra P para P-norm, entonces me dice, requiere de un límite. Es el límite de probabilidad. Aquí le llama Q, pero igual puede ser una X. ¿Ok? Un límite de probabilidad. Si la distribución es estandarizada, aquí lo entrega con parámetros estandarizados. Los argumentos son el promedio, que lo coloca como 0 automáticamente, la desviación estándar de 1 y como vamos a hallar áreas, entonces debemos decirle, si queremos el área inferior de la cola inferior, si coloco true, le estoy diciendo que sí, quiero el área de la cola inferior. Pero si coloco false, entonces le estoy diciendo quiero la cola superior. ¿Quiero la inferior? No, falso. Quiero entonces la superior.
Entonces, esa instrucción es la que tenemos aquí. El P-norm de la distribución normal en R es la probabilidad de que la variable X tome valores menores o iguales a X, o sea, las probabilidades acumuladas, las áreas. Como ejemplo, ahora viene un ejemplo. Teniendo en cuenta que la distribución normal es simétrica con media 0 y desviación estándar 1 o desviación típica 1, la probabilidad que la variable tome un valor inferior a un límite de probabilidad de X se determina así, que es lo mismo que habíamos mostrado hace un momento. Y vamos ahora a un caso específico. Calcular la probabilidad acumulada hasta cuando X toma el valor de 1.96, si la curva es distribución normal estándar. Entonces, como es acumulada, escribo P-norm, escribo el límite, menos 1.96, escribo el promedio, 0, la desviación estándar 1 porque es estandarizada, y le estoy diciendo que quiere la cola inferior, aquí estoy diciendo que no quiero la cola inferior, o sea, me va a dar la superior. Si le digo verdad, si le digo true, true, ahí aparece, ya, lo coloca en mayúscula automáticamente. Si la ejecutamos, me dice que la probabilidad es 0.0249979, mucho decimal, mucho. Quiero redondear esto a 3 decimales, que no me coloque tanto decimal, sino me coloque 3 decimales. Entonces, para redondear este número, entonces simplemente escribo la función round. Round lo que hace es aproximar a la cantidad de decimales que quiero. Entonces, ¿cómo funciona round? Round dice, ¿qué número quiere aproximar? El número que me genera este P-norm. Este P-norm es una probabilidad. Todo esto, esta función me genera un número que es este, ¿cierto? Ese número de 0,24, redondéemelo a 3 decimales. Como coloqué 3, ahí me lo va a redondear a 3. Si coloco 1, me lo aproximará a un solo decimal. Vamos a dejar 3 para que me lo redondee a 3 decimales. Si lo ejecuto, entonces note que este mismo número, perdón, que aquí tengo un error. Perdón, porque aquí este round, el lower tail, colocó false y es true. True, ¿cierto? Porque quiero la cola izquierda. Entonces generemos primero la probabilidad, 0.24. Ahora redondeemos esta, el lower tail true. Noten que aquí era 0.0249979. Me lo redondeó a 3 decimales a 0.025. Si yo doy un valor de z de menos 1.96, la probabilidad a la izquierda es de 0.25. Es lo mismo que me daría la tabla de distribución normal, esta. Si yo le doy el valor de z de menos 1,96, menos 1.96, menos 1.96, me daría 0.25, vea lo que es este. En otras palabras, el P-norm hace lo que hace la tabla de distribución normal, la que hemos estado utilizando. Yo simplemente le doy el límite z, y si la distribución es estandarizada, entonces ya debo darle un promedio 0 y una desviación estándar 1. Inclusive yo puedo quitarle esto, sin necesidad de colocar esto, porque cuando yo no lo coloco, él por defecto ya asume que el promedio es 0 y la desviación estándar es 1. Ahí también me la genera. Noten que si yo lo corro, también me le genera el mismo valor. Quiero calcular no el área a la izquierda, sino a la derecha de menos 1.96. Si a la izquierda del menos 1.96 tengo una probabilidad de 2,5, a la derecha, ¿qué probabilidad tendría? Pues calculémoslo. Aquí le dije que cola izquierda, le dije verdad, ¿cierto? Entonces me calculó la de cola izquierda. Pero si le digo false, enter, y aquí también false, enter. Corrámoslo ahora para que nos genere la probabilidad a la derecha. Note que es 0.975. Si yo sumo esta probabilidad con esta, ¿qué creen que sucede? Daría el 100%. Lo que está a la izquierda del menos 1.96
más lo que está a la derecha del menos 1.96, la suma da 100%. Siguiente ejemplo. Dice así. Una máquina que empaqueta arroz dentro de cajas. El proceso sigue una distribución normal y se sabe que la media del peso de cada caja es de 1000 gramos. O sea que ya conozco el promedio. El promedio es de 1000 gramos. Y la desviación típica o la desviación estándar, que es lo mismo, es de 10 gramos. Es una distribución normal, pero no está estandarizada, ¿cierto? Ahora, dibujar la función de densidad normal. Primero, vamos a asignar este promedio y esta desviación estándar a unas variables. ¿Ok? Esas variables van a representar la media y la desviación estándar. Entonces, la media la guardo en una variable que la llamé mu. En mu voy a almacenar el 1000. Y la desviación estándar la voy a almacenar en una variable que es sigma, ¿cierto? Y ahí almaceno el 10. Entonces, corramos eso, corro eso y corro eso. Ya me generó las variables mu y sigma. Ahora, vamos a generar variables aleatorias X, diferentes valores de X. Pero, ojo, aquí, ¿cómo quiero generar esos valores de X que cumplan una distribución normal con estas características, con promedio 1000 y desviación estándar 10? Si yo sé que la distribución es normal, si yo conozco los valores de Z, conozco la desviación estándar, o sea, conozco sigma y conozco mu, o sea, el promedio, ¿cuál sería el valor de X? Tendría que despejar X de acá. Esta desviación es, ¿cómo despejamos X? Esta desviación estándar, sigma, como está dividiendo, pasa al otro lado, queda multiplicando, o sea, quedaría sigma por Z. Y como estoy despejando X, el mu está restando, pasaría a sumar. Quedaría sigma por Z más el promedio. Como yo quiero hallar la variable X, entonces genero la variable X y en la variable X, ¿qué voy a hacer? Los valores de Z. Aquí lo que estoy haciendo es generando valores de Z como una secuencia que va del valor mínimo de Z, que es menos 3.4, hasta el valor más alto de Z. ¿De dónde saqué esos valores de Z? Notemos en una tabla de distribución normal. Cuando vemos una tabla de distribución normal, noten que el valor más pequeño de Z es menos 3.4. Y el más alto, si voy hasta el más alto sería 3.4. ¿Cuántos valores de Z quiero generar? Genéreme 100 valores de Z. Cada valor de Z se multiplica con sigma, o sea, con la desviación estándar. Y se le suma el promedio. Listo, ahí estaría generando variables aleatorias X que cumplen estas características del ejemplo que me están dando. Porque se tienen que generar variables aleatorias que tengan promedio de 1000 y desviación estándar de 10. Entonces, por eso fue que generé estas variables de mu y sigma y generé estas variables aleatorias X. La gráfica requiere valores de X y valores de Y. Entonces, hago lo mismo, genero las variables, voy a generar primero las variables X. Run, corremos y ahí me generó 100 valores de X. Ahora vamos a generar la variable aleatoria Y. Pues entonces la variable aleatoria Y serían distribuciones de densidad. Para cada valor de Z o cada valor de X que estoy generando acá, para cada valor de X, voy a hallar la probabilidad específica. Si corro esto, ya me guardó los 100 valores de Y, noten. Entonces, grafíqueme para cada valor de X su valor de Y respectivo. Ahí está generando las coordenadas. El color de la línea sea azul. El título del eje Y sea probabilidad, que el título del eje X sea peso, que el grosor del punto, porque me va a trazar puntos, que el grosor del punto sea 1. Y son 100 puntos ahí. Y me colocó el límite en el eje X, el nombre va a ser peso, en el eje Y probabilidad, que eso fueron el Y-lab y el X-lab, ¿cierto? Ok. Pero yo quiero trazar una línea vertical acá en el centro que me divida esto. A eso lo hacemos con esta función ABLine. Antes veamos cómo funciona ABLine. Entonces escribo interrogación ABLine para ver cómo funciona, run y me voy a ayudas.
Y acá en ayudas me dice cómo funciona Aveline, que es una función para trazar líneas. Solamente Aveline es para trazar líneas horizontales, verticales o diagonales. ¿Ok? Entonces noten, el Aveline, yo puedo colocar el valor A, la B, la H, la V, coeficientes. ¿Qué significa cada uno de esos? Si yo coloco una H, esa H dice que es para trazar una línea horizontal, o sea, la H es de horizontal, para trazar líneas horizontales sobre una gráfica y que corta al eje Y en un valor especificado. La V, ¿para qué es la V? Es para trazar una línea vertical que corta al eje X en un valor específico. En otras palabras, aquí le estoy diciendo, tráceme una línea vertical, esa es la V, que pase por el eje, por mu, por la media. Entonces, ¿qué pasa si yo ejecuto eso? Run, y noten, al correr, run, me pasó la línea por el promedio, que en este caso el promedio es 1000. Listo. Ahora viene una pregunta en este ejercicio. Aquí lo que voy a hacer es calcular la probabilidad de que una caja pese menos de 1100 gramos. Ah, ok. Si acá el promedio es 1000, 1100 sería como por acá. Ah, 1010, perdón. 1010 sería por acá. Y me están diciendo cuál es la probabilidad de que pese menos. O sea que me están dando el límite que es 1010 y la probabilidad que pese menos sería todo el área hacia la izquierda. Ahí sería un P norm, ¿cierto? Entonces me preguntan la probabilidad de que el peso de la caja sea inferior a 1010. Entonces sería P norm, coloco el límite superior que sería 1010, que sería por acá, una línea por acá, de tal forma que el comportamiento de estos datos tiene un promedio de 1000 y una desviación estándar de 10. Si yo corro esto, me va a dar la probabilidad al lado izquierdo, ¿cierto? Sabemos que por defecto es de cola izquierda. Me dice que esa probabilidad es de cuánto? Del 84.13%. Aquí me están preguntando, haciendo otra pregunta. Calcular la probabilidad de que la caja pese más de 1100, de 1010. Entonces me están preguntando cuál es la probabilidad de que ese peso sea mayor a 1010 gramos. Ah, si es mayor a 1010 gramos, entonces también sería una probabilidad acumulada PNOR. El límite sigue siendo 1010 gramos, o sea, acá sería la línea 1010 gramos. El promedio 1000, la desviación estándar 10, pero aquí, cuando me pregunta, ¿quiere la cola izquierda? Le digo falso. Ya me estaría dando la cola derecha, la cola superior. Si corro eso, ya me daría la cola derecha, que sería 15%. Si yo sumo el 84% que está a la izquierda más el 15.86% que es la cola derecha, la suma de estas dos probabilidades debería darme el 100%, porque sería el área completa debajo de la curva. ¿Cómo lo hacemos? Primero voy a generar dos límites. Un límite inferior, que es el L por lower, y la U por upper. Para el upper es para el límite superior. Lower y upper, límite inferior y límite superior. Voy a generar dos límites. Pero ¿cuál va a ser el límite inferior? Aquí le estoy diciendo, colóqueme como límite inferior el valor mínimo de X. Ah, pero yo aquí generé una variable X y el valor mínimo empieza entre menos 3.4 a 3,4 de Z, ¿sí recuerdan? Entonces ahí me generaría el valor mínimo de X. Entonces aquí le estoy diciendo, ¿cuál valor quiero como límite mínimo? A, el valor mínimo de X. No importa cuál sea la variable X, colóqueme el mínimo. ¿Y cuál va a ser el valor máximo, el límite superior? El límite superior quiero que sea el que me están dando. Quiero que sea 1100 gramos. Ese se lo asigno. Y los voy a asignar en una variable. Cada uno es una variable. Corro la variable, ya me generó el límite inferior y el límite superior. Ahora, ojo, quiero hallar otros valores de X diferentes a los anteriores. Los anteriores me generaron esta gráfica que estamos viendo, que va desde un valor mínimo hasta un valor máximo, ¿cierto? Pero ahora necesito que me genere otros valores de X, pero que lleguen hasta 1100 no más. Entonces, a estos X les llamo X2. Genero una variable llamada X2
y le voy a decir, genéreme una secuencia de números que va desde el valor mínimo de X, ¿ok? O sea, desde el límite inferior hasta el valor máximo, V. En este caso, V, ¿cuánto sería? 1010, que sería por acá. ¿Y cuántos números quiero que me genere? Hombre, genéreme 100 datos. Me genera, vamos a generar esa nueva variable aleatoria. Ya me generó la nueva variable aleatoria. Para cada valor de X2, genéreme también entonces los valores de Y, o sea, las distribuciones de densidad. Como son distribuciones de densidad, sería distribución de norm para cada valor de X2, siempre y cuando la distribución tenga promedio de 1000 y desviación estándar de 10. Ok, si yo corro esta, ya ahí no la vemos, pero ya está, ya me generó la variable X2 y Y2. Veámosla, aquí está. X2 y Y2. Ahora vamos a ver la gráfica. Primero, estamos viendo la gráfica normal, la de X y Y, está azul, que ya la tenemos, X ya la tenemos, tal cual. Pero, ¿qué es lo que quiero hacer? Quiero que me vuelva a trazar la gráfica, pero colocándome una línea vertical en el límite superior. V, listo, ahí ya coloqué. Ahora, como quiero el área a la izquierda, la acumulada, eso lo hacemos con la función polígono, polígono. Pero el polígono requiere varias cosas. Primero, requiere el límite X y quiere un límite en Y. Los límites en X requiere 3 puntos de referencia, mínimo 3 puntos de referencia. Entonces aquí genero un vector con 3 puntos de referencia en el eje X. Primer punto de referencia, el valor mínimo. El segundo punto de referencia, todos los valores de X2, o sea, el mínimo, todos los valores X2 que se generaron. Dije que me generara 100 valores X2, ¿recuerdan? Y el límite superior V, o sea, hasta 1100. Me va a generar desde acá hasta acá. Le di ya el límite inferior. Pero también debo darle los valores de Y. ¿Cuál es la altura que va a tener ese polígono? Entonces genero 3 puntos críticos también. ¿Y cuáles son los puntos críticos? Primero, desde 0, cuando Y vale 0. Segundo, todos los valores de Y que se generen para cada valor de X. O sea que para cada valor de X se generó un valor de Y. O sea que me va a generar todos estos valores de Y, todas estas alturas. Y el tercer punto crítico, hasta cuando esté lo más cerca posible a la línea. Y lo más cerca posible es cuando la distancia es 0. Listo, entonces ahí tengo la base y tengo la altura. Tengo la base y la altura del polígono. ¿Y de qué color quiero el relleno? El relleno lo quiero de color rojo. Si yo corro este polígono, si lo corro, noten que aquí me generó ya la parte sombreada. Ahora quiero colocar un texto. ¿Qué quiero? ¿Qué texto quiero? El texto que quiero es la probabilidad que me generó. Recuerden que la probabilidad ahí es de este 84%. Ese 84 quiero que me lo coloque aquí como porcentaje. Como es un texto, entonces le digo text. Text es para agregar texto sobre una gráfica. ¿En dónde quiero ese texto? Entonces debo darle la localización. Colóqueme el texto a un valor de X de 995. O sea que aquí el 990, 995 estaría por aquí. Pero a una altura de 0.01. A una altura de 0.01 daría como por aquí. Más o menos por aquí me va a colocar el valor, el texto. ¿Qué texto quiero que me coloque? El porcentaje que representa esa zona sombreada. Del 84.13%, y ese texto va a ser de color blanco. Si ejecuto esta función, noten que ahí me generó el texto, la probabilidad y la zona sombreada. Esa es la probabilidad acumulada, el P-norm. Bien, y miren que para graficar ese P-norm fue muy complicado, muy difícil. Todo lo que tuvimos que hacer, generar un límite inferior, un límite superior, crear nuevas variables y volver a correr el plot y hallar un polígono. Resulta que para no tener que hacer eso constantemente cada rato, yo generé acá una función. Ustedes en el SWIR, una de las lecciones del SWIR es sobre funciones, cómo generar funciones.
Yo creé una función aquí que le llamé normal área, o sea, el área de una distribución normal. Y esta función, pues se trabaja con la función function, tiene como parámetros o como argumentos el promedio, la desviación estándar, el límite inferior, el LB, recuerdan, límite inferior, el V, límite superior, y el color de la zona no va a ser rojo, sino gris. Aquí coloqué gris suave. ¿Listo? Y a partir de eso abro llaves y empiezo a ejecutar toda la instrucción. ¿Qué instrucción tiene? Aquí noten que hay varias instrucciones porque el proceso es largo. Primero genera las variables X2, después genera las variables Y2, después genera el plot, genera la línea y después el polígono. Esta instrucción que le estoy dando acá es prácticamente este proceso que nosotros desarrollamos acá. Aquí lo ejecuté paso a paso, pero aquí le estoy diciendo al computador, hombre, yo no quiero ejecutar ese proceso cada vez. Yo solamente quiero meter los datos, media desviación estándar y los límites, y usted ejecute esos pasos en forma interna, ejecute esos pasos automáticamente. Eso es lo que estoy haciendo dentro de la función normal. Por lo tanto, aquí está la instrucción para que ustedes la vean en el script, la estudien, la analicen y empiecen a generar también sus propias funciones. Voy a correr esta función y ya la corrió. Ya quedó guardada la función y noten que aquí quedó function. Quedó guardada como una variable. La variable se llama normal área. O sea que cuando yo escribo normal área, me va a ayudar, esa función me va a ayudar a calcular las áreas bajo la curva. Ahora vamos a verificar que esa función funciona. Y con este ejemplo claro, este ejemplo cortico. Calcular la probabilidad de que una caja pese entre 990 y 1000 gramos. Entonces veamos en esta gráfica que pese entre 990 y 1000. O sea, acá una franja entre 990 y 1000. Eso es lo que me están pidiendo, ¿cierto? Entonces es sencillo. El 1000, como esto es de cola izquierda, como esta función también trabaja como una tabla de cola izquierda, entonces yo tendría que calcular para 1000 datos, si el límite es el máximo, calculo la probabilidad a la izquierda, calcula toda la parte de la izquierda del 1000. Y después calculo del 990 también toda hacia la izquierda. Pero como ambos son de cola izquierda, al área más grande, al área esta completa, grande, le resto el área pequeña y me va a quedar marcado solamente entre 990 y 1000. En otras palabras, aquí le digo, calcúleme la probabilidad normal entre 1000, que es este acá, este límite, con un promedio de 1000 y una desviación estándar de 10. Y réstele el área que está, el área acumulada que está hasta 990, o sea, toda esta área de acá, quitarle esta cola desde 990 a la distribución que tiene un promedio de 1000 y una desviación estándar de 10. Si yo corro eso, me dice que esa probabilidad es del 34%, o sea, entre 990 y 1000, el área entre en este rango sería 34%, pero hagamos la gráfica. Entonces noten que yo ya creé una función que se llama normal área. Listo, mírenla acá. Si yo escribo normal área, normal, guión bajo, noten que ya aparece aquí entre las funciones, es una función propia. Entonces, ¿qué me pide? Me pide el promedio, la desviación estándar. ¿Cuál es el promedio? El promedio es 1000, coma. Me pide la desviación estándar. La desviación estándar es 10. Me pide el límite inferior. El límite inferior me están diciendo que es 990. 990. Me pide el límite superior, V, que es 1000. 1000. Ok, y me va a hacer una gráfica de color gris claro, aunque yo puedo cambiar ese color también. Listo, si yo lo corro, noten que aquí me generó la gráfica y fíjense que lo hice con la función que acabé de crear y ya me generó me graficó, me sombreó el área que necesitaba. Esta área, ¿qué probabilidad tiene? Aquí la tengo, 34%. Ahora noten que aquí abajito tengo esta misma instrucción, pero yo quiero cambiarle el color. Entonces, normalmente por defecto yo le había colocado gris claro, pero la quiero de color azul. Entonces simplemente cambio a color
le coloco azul y lo corro y me generó el color azul. Entonces simplemente quiero agregarle un texto. Aquí debo darle las coordenadas del texto que voy a agregar y el texto que voy a agregar es este del 34%. Lo corro y noten que aquí me generó el texto. Esta probabilidad sombreada es del 34%. Lo que hace falta es el QNOR, pero la lógica es muy similar a lo que hemos estado trabajando, inclusive ya es mucho más fácil, porque lo que hace es que si yo le doy la probabilidad, él me va a dar ese límite, el límite máximo. Bien, ahí tienen el ejemplo y hay otros ejemplos para generar números aleatorios. Por ejemplo, aquí, en este, generar 10 números aleatorios, es lo que está diciendo aquí. Si yo ejecuto eso, entonces noten que aquí me generó 10 números aleatorios aquí abajo, que tienen una distribución normal. Si coloco, genéreme 100 números aleatorios, coloco el 100 y ya me generó 100 números aleatorios. Entonces es muy sencillo trabajar el RNOR y el QNOR.